Bueno, ahora sí, damos inicio formalmente a la clase. Vamos a compartir el trabajo. Bueno, como les decía, hoy tenemos un trabajo práctico que consta de dos actividades. La actividad número uno es sobre juicio político y la actividad dos sobre el procedimiento de formación de leyes. Como vieron en la clase teórica, ¿no es cierto? Eh, Nosotros venimos repitiendo ya desde la unidad número 3 cuando hablamos de la forma de gobierno que adopta el Estado argentino. Habíamos dicho que en el artículo 1 de la Constitución Nacional se encuentra expresamente establecido que el Estado argentino adopta para su gobierno una forma representativa, republicana y federal. Cuando hablamos del sistema representativo, dijimos que una de sus principales características era la existencia de una división de poderes. Recordemos que el poder del Estado es único, pero se divide en cuanto a sus funciones. Obviamente que estamos hablando del poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Hoy vamos a continuar hablando en realidad porque ya la clase pasada ya estuvimos dando sobre el poder legislativo de la nación. Hoy vamos a dar la segunda parte del poder legislativo. Habíamos dicho en la clase anterior que la función principal del Congreso de la Nación era ejercer la función legislativa del Estado. ¿Qué implica? El procedimiento de sanción, ¿no es cierto?, de formación y sanción de leyes. Ya vamos a ver más adelante que la publicación, ¿no es cierto?, de las leyes, la promulgación y la publicación en el boletín oficial de las leyes está a cargo o es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. Bueno, habíamos dicho que los tres poderes, existe una interdependencia entre ambos poderes, es decir, que si bien son autónomos, esta autonomía no es absoluta, sino que es relativa. ¿Por qué decimos esto? Porque cada poder va a ejercer un control sobre el funcionamiento de los otros dos poderes. Y es justamente lo que vamos a ver en el trabajo de hoy, en las dos actividades. Vamos a ver que en el juicio político, el Congreso va a intervenir, ¿no es cierto?, juzgando a funcionarios del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, según lo establece la Constitución Nacional. Y en cuanto al procedimiento de formación de leyes, también, si bien es una competencia exclusiva del Congreso de la Nación, vamos a ver que participa o se le da intervención al Poder Ejecutivo, quien es el encargado de realizar la promulgación y la publicación de las leyes. Paso que es sumamente importante porque a partir de ese momento, es decir, a partir de la publicación de la ley en el boletín oficial, adquiere obligatoriedad para todos los habitantes del Estado argentino. Entonces, vemos que en el procedimiento de formación de leyes interviene también el Poder Ejecutivo y además de poder promulgar y publicar las leyes, también se le faculta la posibilidad de poder vetar el proyecto de ley, que ya lo vamos a ver más adelante cuando vemos el procedimiento de formación de leyes. Bueno, volviendo a lo que son las atribuciones del Congreso, dijimos que la función principal era la de sancionar las leyes y luego también existen competencias que se encuentran incluidas en el artículo 75, inciso 22, como así también las competencias que no se encuentran incluidas en este artículo, pero sí se encuentran dispersas en la Constitución Nacional. Eh, Cuando hablamos de competencias, ¿no es cierto? Van a ver, sobre todo cuando ingresemos en la parte de derecho administrativo, la competencia es algo extremadamente importante para los órganos del Estado. Todo órgano del Estado debe ser revestido de una competencia y esta competencia debe provenir de la ley. Justamente
en el tema que nos compete en el día de hoy, estamos hablando de las competencias del Congreso de la Nación, las cuales surgen de la ley, es decir, de la Constitución Nacional. Las competencias exclusivas del Congreso se encuentran enumeradas en el 75, en sus 32 incisos, los cuales los explicó uno por uno el titular de cátedra, y también, como dijimos, existen competencias que se encuentran aisladas en otros artículos de la Constitución Nacional. El titular de cátedra había dado algunos ejemplos, ¿no es cierto?, como ser el artículo 30 de la Constitución Nacional, el artículo 3 de la Constitución Nacional, artículo 9, el artículo 14, que es el poder de policía. Van a ver en estos artículos que cada uno de estos artículos establece competencias que son exclusivas del Congreso. Por ejemplo, el artículo 3 establece que corresponde al Congreso establecer la capital de la nación. El artículo 30, que se refiere a la necesidad de reforma de la Constitución Nacional, que habíamos visto en las clases anteriores, que le compete al Congreso dictar una declaración de necesidad de reforma de la Constitución. También habíamos visto que esta declaración se discutía en doctrina si era considerada, si su naturaleza jurídica era una ley o una declaración. Habíamos dicho que era una declaración porque el Ejecutivo no puede vetar esta declaración de necesidad de reforma. Bueno, volviendo a la función principal del Congreso de la Nación, que es la sanción de las leyes, antes de entrar en lo que es el procedimiento en sí, les voy a compartir un video que explica de manera sencilla el procedimiento de sanción de las leyes. Voy a dejar de compartir el trabajo. Bueno, ahí les voy a compartir el video que explica de manera muy breve cuál es el procedimiento y las diferentes hipótesis que se pueden plantear en el procedimiento de formación de leyes. Puede presentar proyectos de ley. Perdón, no sé qué pasó, pero... Es una propaganda. Es un anuncio, ¿no, profe? Y comparto de nuevo. Puede presentar proyectos de ley uno o varios legisladores, el presidente de la Nación, los ciudadanos por iniciativa popular en la Cámara de Diputados. Todo proyecto presentado por ciudadanos debe estar firmado por un número de ciudadanos no inferior al 1,5% del padrón electoral. Debe representar al menos a 6 distritos electorales. Si es admitido, el Congreso deberá darle expreso tratamiento dentro del término de 12 meses. Todo proyecto de ley que ha obtenido un dictamen favorable en las comisiones legislativas está listo para ser debatido por los diputados y senadores en el Congreso Nacional. Luego de debatir, los legisladores votan. Cada una de las cámaras le otorga media sanción a un proyecto cuando la mayoría vota afirmativamente.
Según el resultado de la votación en ambas cámaras, los proyectos pueden ser aprobados, modificados o rechazados. Si la Cámara Revisora modifica el proyecto, este debe volver a ser discutido en la Cámara de Origen, que puede aceptar las modificaciones o insistir en el proyecto original. Si los legisladores rechazan un proyecto, este no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año. Todo proyecto sancionado por el Poder Legislativo se comunica al Poder Ejecutivo para su promulgación. ¿Cómo se promulga una ley? Un proyecto de ley que ha conseguido el voto de las mayorías en la Cámara de Diputados y en el Senado se considera sancionado, pero todavía no es una ley nacional. El Poder Legislativo debe enviar el proyecto al Poder Ejecutivo. El presidente tiene 10 días hábiles para promulgar la ley o vetarla, de forma total o parcial. Si la ley obtiene un veto parcial, la parte no vetada del proyecto puede promulgarse. Aunque un proyecto de ley haya sido vetado por el presidente, los legisladores pueden insistir en su sanción y reunirse para volver a tratarlo. Si las dos cámaras cuentan con 2/3 de los votos para apoyarla, la ley se promulga aunque el presidente no esté de acuerdo. Bueno, les voy a pegar el enlace del video por si ustedes lo quieren mirar después nuevamente. De todas maneras, está en el aula virtual, también está el link del video que acabamos de ver. Bueno, entonces, como vieron, el procedimiento de la sanción de las leyes consta de 3 etapas. Una primera etapa es la etapa de iniciativa, una etapa constitutiva y la etapa de eficacia. La etapa de iniciativa, ¿no es cierto?, consiste en la formulación del proyecto de ley que, como vimos, puede ser presentado por el Poder Ejecutivo, por cualquier miembro de ambas cámaras, o incluso cualquier ciudadano puede presentar un proyecto de ley a través de la iniciativa popular que habíamos visto en las clases anteriores. Recuerden que todo ciudadano tiene derecho a presentar iniciativa popular sobre un tema determinado. Sin embargo, existen temas en los cuales les está vedado a todos los ciudadanos a presentar proyectos. Esto se desprende del artículo 39 de la Constitución Nacional, en donde dice que no puede ser objeto de iniciativa popular cuestiones referidas a reforma constitucional, ya que la reforma constitucional, como habíamos visto, se realiza a través de una declaración de necesidad de reforma que es competencia exclusiva del Congreso de la Nación. Otra cuestión que no puede ser objeto de iniciativa popular son tratados internacionales, tributos y materia penal. La segunda etapa, que es la etapa constitutiva, ¿no es cierto? Una vez presentado el proyecto de ley, se le va a dar tratamiento a ese proyecto de ley por ambas cámaras. Esta es competencia exclusiva del Congreso. Y una tercera etapa, que es la etapa de eficacia, que es lo que le expliqué anteriormente, que es donde entra el Poder Ejecutivo. Asume una intervención el Poder Ejecutivo, quien es el encargado de la promulgación y de la publicación del proyecto de ley en el boletín oficial. Y a partir de ese momento, a partir de la publicación de la ley, porque ya no es más proyecto de ley, sino que es ley, adquiere obligatoriedad respecto a los ciudadanos del Estado argentino. Entonces, en todo procedimiento de formación de leyes, vamos a tener una cámara iniciadora o de origen, que es la cámara en la cual se presenta el proyecto de ley para ser tratado. Esta cámara iniciadora puede ser tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Sin embargo, existen diversos temas en los cuales la Constitución Nacional establece que es competencia exclusiva de
de una determinada cámara. Por ejemplo, nosotros vimos en la clase anterior, cuando hablábamos de competencias privativas de cada cámara, dimos ejemplos de, por ejemplo, en el caso de la Cámara de Diputados, iba a actuar como cámara de origen en el presupuesto de la Nación. También actúa como cámara de origen en el caso del juicio político, que ya lo vamos a ver en el trabajo que tenemos en el día de hoy. La Cámara de Diputados es la encargada de realizar la acusación, actúa como un fiscal en el juicio político. También la Cámara de Diputados es cámara de origen en la iniciativa popular, y también existen cuestiones que deben ser, que son exclusivas, mejor dicho, de la Cámara de Senadores. Por ejemplo, en el caso de, volviendo al juicio político, la Cámara de Senadores es la encargada de juzgar en el caso del juicio político, actúa como un verdadero juez, que ya lo vamos a ver más adelante cuál es el procedimiento. Entonces, el principio general es que cualquier proyecto puede ser presentado en cualquier cámara, salvo estos supuestos que se encuentran expresamente establecidos en la Constitución Nacional, donde se establece qué cámara debe actuar como cámara de origen. Y la segunda cámara que tenemos en todo procedimiento de sanción de ley es la cámara revisora, que es la que va a recibir el proyecto que fue tratado por la cámara de origen. Bueno, ya entrando en lo que es el procedimiento de la formación de leyes, ustedes vieron en el video que se pueden dar diferentes supuestos al momento de darle tratamiento al proyecto de ley. El primer supuesto, que es el supuesto más sencillo, que es aquel que se encuentra establecido en el artículo 78 de nuestra Constitución Nacional, que prevé el supuesto de la aprobación expresa. En este caso, que es el procedimiento más sencillo que se puede dar en la práctica, ingresa el proyecto de ley a la Cámara de Origen, la Cámara de Origen le da tratamiento, pasa a la Cámara Revisora para que pueda ser estudiado este proyecto que viene de la Cámara de Origen, y la Cámara de Revisora la aprueba, es decir, no realiza objeciones al proyecto que viene de la Cámara de Origen. En ese caso, una vez que se le da tratamiento en ambas cámaras, pasa el proyecto de ley al Poder Ejecutivo para que éste le dé, para que cumpla el procedimiento o la tercera etapa, que es la etapa de eficacia. Lo va a promulgar el Poder Ejecutivo y lo va a publicar en el boletín oficial mediante un decreto, ¿no es cierto? Y a partir de este momento, la ley adquiere obligatoriedad. En el caso de que el proyecto de ley sea rechazado en su totalidad por cualquiera de las cámaras, es decir, ya sea por la Cámara de Origen o por la Cámara Revisora, ese proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones ordinarias de ese año. Recordemos que las sesiones ordinarias van desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre de cada año. Durante ese lapso de tiempo, si el proyecto fue rechazado por cualquiera de las cámaras, no puede ser tratado. Sí puede ser tratado al año legislativo siguiente. Otro supuesto que se puede presentar, que también lo vieron en el video, es que en el caso de que el proyecto ingrese a la Cámara de Origen, la Cámara de Origen le dé tratamiento, aprueba el proyecto, pasa a la Cámara Revisora, pero en este caso la Cámara Revisora lo rechaza parcialmente al proyecto de ley, es decir, introduce modificaciones al proyecto. En ese caso el proyecto debe volver nuevamente a la Cámara de Origen para que la Cámara de Origen analice las modificaciones que realizó la Cámara Revisora, es decir, para que debatan y en conclusión digan si están o no de acuerdo con las modificaciones introducidas por la Cámara Revisora. En este momento se pueden dar dos supuestos. El primer supuesto es que la Cámara de Origen apruebe las modificaciones introducidas por la Cámara Revisora y en ese caso el proyecto de ley pasa automáticamente al Poder Ejecutivo
para la tercera etapa, que es para la etapa de la eficacia de la ley, para su promulgación y su publicación. ¿Qué pasa en el supuesto de que la Cámara de Origen, es decir, volvamos nuevamente a los supuestos que venimos viendo, ingresa por Cámara de Origen le da su tratamiento, aprueba el proyecto, pasa a Cámara Revisora introduce modificaciones, vuelve a Cámara de Origen y Cámara de Origen no está de acuerdo con las modificaciones que introdujo la Cámara Revisora. En ese caso, se debería analizar si las modificaciones por la Cámara, realizadas por la Cámara Revisora, fueron obtenidas por mayoría absoluta de sus miembros. La Cámara de Origen, para poder insistir en su proyecto inicial, debe obtener la mayoría absoluta de los votos. En cambio, si la Cámara Revisora introdujo las modificaciones con el voto de las 2/3 partes de sus miembros, en ese caso la Cámara de Origen, para poder insistir en su proyecto inicial, también debe conseguir el voto de las 2/3 partes. Si consiguen estos votos exigidos, ¿no es cierto?, en ese caso el proyecto de ley pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y su publicación en el boletín oficial. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Quieren que explique algún supuesto, que lo explique de nuevo? Si no hay ninguna duda, seguimos. Bueno, seguimos entonces. En el caso de que el proyecto de ley haya pasado al Poder Ejecutivo, se pueden dar también diferentes hipótesis. La hipótesis más común, la hipótesis normal, es que el Poder Ejecutivo recepcione el proyecto de ley, lo promulgue, ¿no es cierto?, en forma expresa, es decir, lo aprueba a través de un decreto y ordena su publicación en el boletín oficial. Es lo que se conoce como promulgación expresa. La promulgación por parte del Ejecutivo también puede ser tácita. ¿Cuándo se da esta promulgación tácita? Cuando el proyecto de ley, cuando, mejor dicho, el Poder Ejecutivo no observa el proyecto de ley ni tampoco dicta el decreto, ¿no es cierto?, para realizar su promulgación en el transcurso de los 10 días hábiles que recibió el proyecto del Congreso. En ese caso, se da lo que se conoce como promulgación en forma tácita. Y el tercer supuesto o la tercera hipótesis es que el Poder Ejecutivo está facultado para vetar el proyecto de ley que viene del Congreso de la Nación, que a su vez lo puede vetar en forma total o en forma parcial. ¿Qué pasa en el caso de que el Poder Ejecutivo vete el proyecto de ley? En ese caso vuelve nuevamente el proyecto al Congreso para ser tratado nuevamente. Primero va a pasar por la Cámara de Origen. La Cámara de Origen puede rechazar, ¿no es cierto?, las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo Nacional con el voto de las 2/3 partes. Si obtiene esa cantidad de votos, pasa a la Cámara Revisora, donde la Cámara Revisora también va a necesitar obtener el voto de las 2/3 partes de sus miembros para, o sea que quiere decir que no va a estar de acuerdo con las modificaciones introducidas en el Poder Ejecutivo. Si se consiguen estos dos requisitos en ambas cámaras, el proyecto va a volver al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo lo tiene que promulgar y lo tiene que publicar, por más que no esté de acuerdo con el proyecto de ley. Y otra cuestión que se puede dar es el veto parcial, que si bien no es muy común que se dé, pero puede suceder que el Ejecutivo pueda vetar parcialmente la ley, es decir, una parte determinada de la ley. Sin embargo, para que pueda existir esto, deben cumplirse dos requisitos. Primero, en primer lugar, que la parte promulgada debe tener una autonomía normativa, es decir, que no tiene que depender o estar sometida a la vigencia de la parte que fue vetada.
Y el segundo requisito del veto parcial es que no debe alterar la unidad del proyecto aprobado por el Congreso. Es decir, que no puede dañarse su unidad ni tampoco lo que pretendía reflejar el legislador mediante ese proyecto de ley. Bueno, el otro tema, si entendieron todos, pasamos a lo que es el juicio político, que también vieron en la clase teórica del doctor Varas, que el doctor les explicó que el juicio político, ¿no es cierto?, es el procedimiento por el cual se le va a quitar esa investidura a los funcionarios establecidos en la Constitución Nacional, funcionarios los cuales pueden ser objeto del juicio político, se le quita la investidura para poder someterlo al poder jurisdiccional del Estado, es decir, al poder judicial. Para poder entender el juicio político debemos tener en cuenta 3 artículos que son muy importantes para este instituto. Uno es el artículo 53 de la Constitución Nacional, el artículo 59 y el artículo 60, que ya lo vamos a ver uno por uno a estos artículos. El juicio político entonces va a ser el procedimiento a través del cual el Congreso, porque el juicio político está a cargo del Congreso, puede remover de sus cargos a determinados funcionarios por causas que están establecidas en la Constitución Nacional. ¿De dónde surgen estos funcionarios que pueden ser objetos del juicio político y cuáles son las causales? Esto surge del artículo 53 de la Constitución Nacional. ¿Cuáles son los funcionarios que pueden ser sometidos a juicio político? Bueno, en primer lugar, el presidente de la Nación, el vicepresidente de la Nación, cualquiera de los ministros y el jefe de gabinete. Y también los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cuál es el procedimiento del juicio político? Bueno, dijimos que la Cámara de Diputados en este caso va a actuar como Cámara de Origen. La Cámara de Diputados va a ser la encargada de adjuntar todas las pruebas concernientes o que dieron lugar al juicio político. Actúa como un verdadero fiscal de investigación. Y para poder aprobar el juicio político va a requerir un quórum agravado, es decir, el voto de las 2/3 partes de los miembros. En el caso de obtener esa cantidad de votos exigidas por la Constitución, va a pasar a la Cámara de Senadores. Que la Cámara de Senadores lo que va a hacer es juzgar el juicio político, es decir, determinar si el funcionario que fue sometido a juicio político debe ser apartado por haber cometido alguna de las causales establecidas en la Constitución Nacional. ¿Cuáles son esas causales que pueden dar origen al juicio político? Bueno, en primer lugar, mal desempeño de las funciones del funcionario del cual se trate, cometer un delito en ejercicio de sus funciones, es decir, cometer un delito penal en razón del cargo que ocupa. Ustedes tienen que tener en cuenta que no es necesario que lo sepan, pero para que puedan entender, en derecho penal existen delitos que son especiales y delitos que son delitos comunes. ¿Cuál es la diferencia entre ambos delitos? Que en los delitos especiales se requiere que el sujeto activo, es decir, el autor, el que va a cometer ese delito, revista una calidad especial, que es el caso de el incumplimiento de funcionario público, por ejemplo, que el sujeto activo debe ser un funcionario público. Prevaricato también es un delito especial. Cohecho también es un delito especial que se requiere que el sujeto activo sea un funcionario público. Entonces, en esta causal, cometer un delito en ejercicio de sus funciones solamente lo pueden realizar o solamente se puede tratar, mejor dicho, de estos delitos especiales, delitos que exigen una determinada calidad del sujeto activo. Y la tercera causal
por la cual puede dar origen a la realización del juicio político es por crímenes comunes. En este caso vamos a estar frente a los que se denominan delitos comunes, delitos que pueden ser cometidos por cualquier persona. Por ejemplo, chocar a una persona, matar a una persona, delitos que no necesitan ninguna calidad especial, el sujeto activo no necesita ninguna calidad especial para poder cometerlo. ¿Cuáles son los efectos del juicio político? Que es una cuestión muy importante que ustedes sepan. No se trata, en el juicio político no se lo juzga al funcionario público, es decir, no se determina si es culpable o no de la falta que cometió, sino que solamente lo que se decide es si va a continuar en ejercicio de sus funciones o en caso contrario se lo va a destituir. Una vez destituido puede ser sometido, ¿no es cierto?, a la justicia, ya se trate del fuero civil, ya se trate del fuero penal, dependiendo la falta que ha cometido este funcionario público. A partir de la destitución, recién en ese momento el funcionario público puede ser sometido al poder jurisdiccional del Estado, ya que recordemos que estos funcionarios públicos revisten de una investidura, de un privilegio que les impide ser sometidos a la justicia ordinaria. Bueno, esto se logra a través del juicio político. ¿Entendieron bien los dos temas, tanto el procedimiento de formación de leyes como el juicio político? Si les quedó alguna duda, vuelvo a explicar. Si no, pasamos al trabajo práctico. Sí, profe, se entendió. Bueno, voy a compartir pantalla, el trabajo práctico. Voy a necesitar colaboradores para que lean. Bueno, ¿quién lee la actividad 1? La actividad 1 se refiere al juicio político. Lo leo, profe. Bueno. El que dice identificar, ¿ese? Sí, punto 1. Punto 1. Identificar en qué parte y artículo de la Constitución Nacional se encuentra previsto el instituto del juicio político. Ese es el punto 1. 2. Teniendo en cuenta lo dispuesto por la Constitución Nacional, complete el siguiente esquema. Y ahí teníamos funcionarios enjuiciables, artículo 53. Sí. Que eran los que usted nombró hoy. Presidente, vicepresidente, jefe de gabinete de ministros, ministros y otros miembros de la Corte Suprema, ¿sería? Exactamente. Esos son los funcionarios que pueden ser objeto de juicio político, bien como dice la compañera. Y esto surge del artículo 53 de la Constitución Nacional. Y el punto 1 que dice identificar en qué parte y artículos de la Constitución Nacional se encuentra previsto el instituto del juicio político, les había dicho que son 3 los artículos que debemos tener en cuenta. El artículo 53, que es el que se establece no solamente los funcionarios que pueden ser objeto de juicio político, sino también cuáles son las causales. Y el artículo 59 y 60 establece el procedimiento del juicio político, que es el procedimiento que les acabo de explicar. En esos 3 artículos se encuentra regulado el instituto del juicio político. Bien, y después tenemos otro cuadro que completar, causales de enjuiciamiento. Ese también está en el artículo 53, que es por mal desempeño, sí, por delito en el ejercicio de sus funciones y por crímenes comunes. Perfecto, exactamente. También surge el artículo 53, cuáles son las 3 causales del juicio político. El punto 3 dice, según lo establecido en la Constitución Nacional, señalar cuál es la intervención de cada Cámara en el procedimiento de juicio político.
Tenemos dos lugares. Primero dice, es la encargada de acusar al funcionario, siendo necesario la mayoría de las 2/3 partes de los miembros presentes. Esa sería la Cámara de Diputados, dijo usted, profe, que es la encargada de acusar. Exactamente. La Cámara de Diputados actúa como Cámara de Origen y actúa como un verdadero fiscal. Es la que acusa al funcionario público. ¿Qué implica acusar? Recolectar todas las pruebas necesarias, ¿no es cierto?, para decidir sobre la procedencia o no del juicio político. Y el segundo recuadro dice, es la encargada de juzgar al funcionario acusado a través de una sentencia, siendo necesario la mayoría de las 2/3 partes de los miembros presentes para condenarlo. Esa sería la Cámara de Senadores. Cámara de Senadores, exactamente. Esto surge del artículo 59 y del artículo 60, este recuadro en realidad que hay que completar. La Cámara de Diputados actúa como acusadora y la Cámara de Senadores es la encargada de juzgar. ¿Cuál es el efecto de quitarle esa investidura al funcionario público que fue sometido al juicio político y ponerlo a disposición, si correspondiere, al Poder Jurisdiccional del Estado, es decir, al Poder Judicial, ya sea a la justicia civil o ya sea a la justicia penal, dependiendo de la falta que cometió el funcionario sometido a juicio político. Bien, pasamos ahora a la actividad 2, que es sobre el proceso de formación de ley en nuestro país. La consigna dice, lea atentamente los casos planteados e identifique los pasos que faltan para la sanción y promulgación de las leyes que se presentan. ¿Quién lee el caso número 1? Leo, profe. Bueno. Caso 1. Se inicia un proyecto de ley sobre tributos en la Cámara de Diputados y el mismo es aprobado con la mayoría requerida por la Constitución Nacional. El proyecto pasa a la Cámara de Senadores y ésta le introduce modificaciones al mismo. ¿Las preguntas también? Sí. A. El proyecto está correctamente iniciado en la Cámara de Diputados. Justificar la respuesta. Y B, si la Cámara Revisora modifica el proyecto de ley, ¿qué curso debe tomar ese proyecto? Bien, entonces, respondiendo a la pregunta A, ¿el proyecto está correctamente iniciado en la Cámara de Diputados? Justificar la respuesta. ¿Qué creen ustedes? ¿La Cámara de Diputados actuó de manera correcta como Cámara de Origen? ¿Quién tiene una Constitución a mano y que lea el artículo 52 de la Constitución Nacional? Este artículo lo vimos también en la clase anterior cuando hablamos competencias privativas de cada cámara. Leo, profe. Bueno. Artículo 52. A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas. Exactamente. Entonces, del artículo que leyó el compañero, ¿está bien iniciado por la Cámara de Diputados el proyecto o no? Es sobre tributos. ¿Qué creen ustedes? Puede ser que sí, profe. Sí, profe. Claro. Exactamente. Sí, profe. Porque habla de contribuciones. Sí, eso. Exactamente. Al tratarse de contribuciones, debe iniciarse necesariamente por la Cámara de Diputados. Y esto surge del artículo 52 de la Constitución Nacional, que establece como competencia exclusiva de la Cámara de Diputados el tratamiento de tributos. Además también dice reclutamiento de tropas, dice el artículo, pero en el caso concreto que estamos analizando se refiere sobre contribuciones. El punto la letra B dice, si la Cámara Revisora
modifica el proyecto de ley, ¿qué curso debe tomar ese proyecto? ¿Alguien se acuerda de este supuesto? El proyecto tiene que volver a la cámara de origen, profe. Exactamente. ¿Y qué puede hacer la Cámara de Origen? Puede aprobar las modificaciones o puede no aprobar las modificaciones. Exactamente. Si aprueba las modificaciones, no hay mayor inconveniente, va a pasar directamente al Poder Ejecutivo para su promulgación y su publicación. En el caso de que la Cámara de Origen no esté de acuerdo con las modificaciones que introdujo la Cámara Revisora, en ese caso se pueden dar dos supuestos. Si las modificaciones que realizó la Cámara Revisora fue consecuencia de la mayoría absoluta, en ese caso la Cámara de Origen, para poder insistir en su proyecto, es decir, para poder insistir en su proyecto original que mandó a la Cámara Revisora, también tiene que obtener el voto de la mayoría absoluta. Y en el caso de que la Cámara Revisora modificó el proyecto mediante el voto de las 2/3 partes, en ese caso la Cámara de Origen va a necesitar la misma cantidad de votos para poder insistir con ese proyecto. En el caso de que la Cámara de Origen obtuvo esta cantidad de votos, es decir, insiste con su proyecto inicial y obtiene esta cantidad de votos, en ese caso pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación. En el caso de que no haya obtenido esa cantidad de votos, el proyecto de ley va a pasar con las modificaciones que realizó la Cámara Revisora. Pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación. ¿Les quedó claro este supuesto? Este supuesto es el más complicado. ¿Puede volver a repetir, profe? Si no está de acuerdo la Cámara de Origen, ¿qué pasa otra vez con la mayoría absoluta? Porque esa parte me pierdo. Si la Cámara de Origen puede estar de acuerdo con las modificaciones. En ese caso no hay problema porque si está de acuerdo pasa en forma automática al Poder Ejecutivo. El problema se plantea cuando la Cámara de Origen no está de acuerdo con las modificaciones que introdujo la Cámara Revisora. En ese caso va a depender de la cantidad de votos que obtuvo la Cámara Revisora para poder introducir esas modificaciones. Si las modificaciones fueron introducidas por la mayoría absoluta, la Cámara de Origen, para poder insistir en su proyecto, va a necesitar la misma cantidad de votos, es decir, mayoría absoluta. Y si las modificaciones fueron introducidas por el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes, la Cámara de Origen va a necesitar la misma cantidad de votos. No sé si quedó claro. Sí, ahí se entendía mejor. Mayoría absoluta y el de 2/3 partes era el grabado o algo así, mayoría El quórum grabada. agravado, Eso, el de 2/3 partes, sí. ahí está. Gracias, profe. Bueno, esas son las dos preguntas. Vamos al caso número 2. ¿Quién lee el caso número 2 y las dos preguntas? Ahí quedó, profe. Caso Bueno, número 2. Se inicia un proyecto sobre coparticipación federal en la Cámara de Senadores. El proyecto pasa a la Cámara de Diputados para su revisión y ésta lo aprueba. A. ¿Qué procedimiento debe realizar la Cámara de Diputados una vez que se sancionó el proyecto de ley? ¿Qué atribuciones posee el Poder Ejecutivo? Dos nomás, dos preguntas. bien. Entonces, la primera pregunta, ¿qué procedimiento debe realizar la Cámara de Diputados una vez que se sancionó el proyecto de ley? Acá la Cámara de Senadores ya actúa como Cámara de Origen.
y la Cámara de Diputados va a actuar como Cámara revisora. Revisora. Entonces, la Cámara de Diputados, ¿qué puede hacer? Puede agregarle modificaciones. Exactamente, que es el supuesto que acabamos de ver anteriormente. O puede aprobarla. O puede aprobarla. En el caso que la aprueba, va a pasar al Poder Ejecutivo, que es el supuesto simple. Y una vez que pasa el proyecto de ley al Poder Ejecutivo, ¿qué facultades tiene el Poder Ejecutivo respecto al proyecto de ley que fue tratado por ambas cámaras? ¿Qué puede hacer el Poder Ejecutivo? ¿O qué hace el Poder Ejecutivo? Promulgar la ley. Puede promulgarla, bien, en forma expresa o en forma tácita. En forma expresa, la convierte en ley, ¿no es cierto?, a través de un decreto que ordena la publicación en el boletín oficial. También puede ser la promulgación de manera tácita, es decir, el Poder Ejecutivo no observa el proyecto de ley transcurrido 10 días hábiles desde que recibió el proyecto. En este caso se promulga en forma automática, en forma tácita. Y la tercera También opción, puede vetar. exactamente. Puede vetar en parte o entero. Puede vetar en parte, total o parcialmente el proyecto. En ese caso, si el Poder Ejecutivo veta el proyecto, este proyecto va a volver al Congreso para ser tratado nuevamente. Va a iniciar nuevamente por la Cámara de Origen. La Cámara de Origen puede rechazar lo que observa el presidente, pero con la mayoría de las 2/3 partes. Si obtiene esa cantidad de votos, ese quórum agravado pasa a la Cámara Revisora. La Cámara Revisora puede lo mismo, no estar de acuerdo con las modificaciones, para lo cual también va a requerir el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes. En este caso, el Poder Ejecutivo va a estar obligado a promulgar y publicar el proyecto de ley, por más que el Congreso no estuvo de acuerdo con sus modificaciones. ¿Entendieron el veto presidencial, el procedimiento? Sí, profe. Y en el caso de que las cámaras no obtengan esa cantidad de votos, es decir, las 2/3 partes, el proyecto tiene que ser publicado, ¿no es cierto?, con las modificaciones que introdujo el Poder Ejecutivo. Pero una vez que se produce el veto, necesariamente el proyecto de ley debe volver al Congreso para ser tratado por ambas cámaras. Bien, y el caso número 3 dice rellene el siguiente cuadro. Cámara de Origen, Cámara Revisora y resultado tenemos. Aprueba el proyecto. ¿Qué pasa si la Cámara de Origen aprueba el proyecto y el resultado es se sanciona el proyecto aprobado por la Cámara de Origen? ¿Qué iría en este caso, en este supuesto? La Cámara Que Revisora la Cámara Revisora aprobó. aprobó sin modificaciones, exactamente. El segundo supuesto, se aprueba el proyecto y el resultado es el proyecto no se puede volver a tratar en las sesiones de ese año. ¿Qué hizo la Cámara Revisora? Lo rechazó en su totalidad, creo. Exactamente, bien, lo rechazó en su totalidad. En ese caso no puede ser tratado dentro de las sesiones ordinarias, es decir, desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre, sino que recién el año legislativo siguiente. Y el tercer supuesto es que la Cámara de Origen directamente rechaza el proyecto. ¿Qué pasa en ese caso? Similar al caso anterior también. No se puede volver a tratar en las sesiones de ese año. Es decir, en este caso, si la Cámara de Origen ya rechazó en un primer momento el proyecto, ni siquiera pasa a la Cámara Revisora.
directamente, en forma automática, ese proyecto no se puede volver a tratar en las sesiones de ese año. ¿Entendieron? Sí, profe. ¿Alguna duda que les haya quedado? Ya sea el juicio político o del procedimiento de sanción de leyes. Profe, el punto B, que decía qué atribuciones posee el Poder Ejecutivo, ¿puede volver a repetir? Del caso caso 2. 2. Bueno, el Poder Ejecutivo va a participar en el procedimiento de sanción de leyes a través de la facultad del veto que le otorga la propia Constitución Nacional. El Ejecutivo Nacional puede vetar total o parcialmente el proyecto de ley. En el caso de que lo vete, ¿no es cierto?, en forma parcial, en forma total, perdón, va a volver al Congreso para que sea tratado nuevamente. En ese caso, el Congreso, es decir, ambas cámaras pueden estar o no de acuerdo con el veto, con las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo. En el caso de que no estén de acuerdo y obtienen el voto de las 2/3 partes de sus miembros, va a pasar a la Cámara Revisora. La Cámara Revisora también debe tratar y debe decir si está o no de acuerdo con las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo Nacional. En el caso de que no esté de acuerdo y haya obtenido el voto de las 2/3 partes, en ese caso el Poder Ejecutivo va a tener que promulgar y publicar el proyecto de ley, por más de que no esté de acuerdo con las modificaciones. O sea, va a tener que publicar el proyecto tal cual como vino del Congreso. Y en el caso de que ambas cámaras no hayan obtenido esta mayoría de votos, se va a aprobar con las modificaciones que introdujo el Poder Ejecutivo. No sé si se entendió. Bien. Bueno, vamos a detener la grabación.